Que Jesucristo es Señor, el Rey de la Gloria, el que nos llama a compartir para siempre su vida, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en el domingo en el que celebramos la solemnidad de Cristo Rey y concluimos el ciclo litúrgico, meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Jesús es un rey que el mundo ha tenido. No es un rey autoritario, no es un rey que limite la libertad de sus servidores. Es un rey que sirve. No es un rey coronado de oro, es un rey coronado de espinas. Jesús es un rey cuyo reino no es de este mundo. En el diálogo con Pilato queda claro que el reino de Jesús es un reino distinto al tipo de reinos a los que estamos acostumbrados. Y la cuestión es que estamos invitados a buscar ser parte del reino de Jesús, a romper los esquemas. Sufrimos al interno de la iglesia el clericalismo, que no es más que abuso de poder, y ese poder que se ha filtrado en la iglesia no es más que el mismo abuso de poder que está regente en todos los ámbitos de nuestras vidas, que lamentablemente la ley de la selva la vemos operar a cada lugar a donde volteamos. Lucas, el evangelista de los polos, nos presenta a Jesús crucificado y del lado de él a dos malhechores. Hay quien dice que el malhechor a su derecha y el malhechor a su izquierda es una burla de aquellos hijos de Zebedeo que le pedían a Jesús que cuando estuviera en su reino les permitiera estar uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero vemos con mucha claridad, él va manejando Lucas a lo largo de todo su evangelio. Lo encontramos aquí, el buen ladrón y el mal ladrón, uno a su izquierda y otro a su derecha. Mientras todos se burlan de Jesús, los soldados, las autoridades, uno de estos ladrones es movido también a hacer burla de Jesús, a exigirle a Jesús que se baje de la cruz. Una de las cosas que dicen los que saben que está pasando ahí es que los soldados no entendían cómo tenían que actuar ante este crucificado que se salía de lo común. Normalmente los crucificados gritaban, blasfemaban, se enojaban con los dioses, se enojaban con quien los miraba y obviamente insultaban a los que les estaban causando el dolor de la crucifixión, pero Jesús no. Jesús guarda silencio,
Jesús ora por ellos. Jesús consuela a aquellos que lo aman y que están sufriendo en ese momento. Jesús es un crucificado fuera de serie. Y la reacción, extrañamente, en estas cosas que no se puede entender de la humanidad, en lugar de eso, llevar a los espectadores a la misericordia, los lleva a buscar esa reacción violenta y agresiva por parte de Jesús, al punto de que un hombre que está cubierto de pies a cabeza de sangre, que se ha convertido todo su cuerpo en una llaga, vamos a exigirle que se salve a sí mismo. Es tan dura la cruz de Cristo porque la cruz de Cristo nos exige coherencia ante nuestra propia cruz, nos exige ser cristianos a la hora de cargar nuestra cruz. Por eso es tan fácil exigirle a Jesús que se salve de esa cruz, porque le estamos pidiendo que nos salve a nosotros de nuestra cruz. El diálogo que existe entre los dos ladrones, bueno, diálogo por decir una cosa, porque el buen ladrón habla, pero el otro no escucha. Es interesante la conciencia que tiene de la inocencia de Jesús y de cómo Jesús no merece eso que le está pasando. Y por otro lado, entender que lo que a él le está pasando es consecuencia de sus malas obras. Y luego ese diálogo lo lleva a mirar a Jesús, aunque no se utiliza el verbo mirar como en otros pasajes. Aquí este hombre voltea hacia donde está Jesús y desde su cruz le habla a la cruz de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. La respuesta de Jesús es asombrosa. No le dice, cuando llegue mi reino, me acordaré de ti. Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy del que Jesús habla no es distinto del evangelio de la semana pasada en el que encontrábamos a un Jesús hablando de que no quedaría piedra sobre piedra del templo y que para los seguidores de Jesús, de traición de parte de los seres más queridos y más cercanos, del padre, de la madre, de los hermanos, pero que termina diciendo, si perseveran, alcanzarán la vida. Es entonces aquí un llamado precioso de parte de Jesús. Ese hoy estarás conmigo en el paraíso, ese hoy que también está en medio de dos polos, el polo de, físicamente, el dolor de un ladrón y del otro, físicamente es el mismo dolor. Pero en el ser íntegro de los dos ladrones hay un dolor más profundo que el físico. El dolor existencial de uno y de otro es muy distinto. Uno muere sin esperanza, uno malo y válgame la redundancia, y desesperado. El otro muere sintiéndose amado, sintiéndose acompañado. La soledad del mal ladrón es terrible, porque es un vacío existencial, es la náusea sartreana en su mayor esplendor. Y el otro muere con esperanza, sabiéndose amado, con el deseo de la vida eterna, con el deseo del reino que sería cumplido en el hoy, no mañana, no después, hoy. Jesús abrirá la puerta del paraíso a ese ladrón, pero ese ladrón se encuentra en ese mismo momento en el que escucha las palabras de Jesús, la promesa de Jesús, por los clavos. Tú y yo recibimos continuamente, hoy estarás conmigo en el paraíso.
El reino de Dios estamos llamados a construirlo todos los días, a vivir las carencias de esta vida temporal, las lágrimas de esta vida temporal, siempre con la esperanza en la vida eterna, porque si no existe la esperanza en la vida eterna, entonces realmente no podemos construir el paraíso, no podemos construir el reino en esta realidad. Jesús, Rey del universo, es el mismo que da la vida por ti y por mí. Jesús toma la muerte, que es la peor consecuencia del pecado de Adán y de Eva, y a través de ella nos salva. Entonces hay un llamado interesante. Jesús, nuestro Rey, el Rey del universo, es un Rey crucificado. Será un Rey que vence la muerte, sí, pero deja en sus manos y en sus pies y en su costado las marcas de la pasión. Nuestro Rey nos ha conquistado en la cruz, nos ha comprado para sí en la cruz. Jesús es nuestro Rey porque nos ha comprado al precio de su preciosa sangre en la cruz. Tú le perteneces a Jesús. ¿Qué tanto le estás dando el lugar que le corresponde a Jesús como tu Rey? ¿Qué tanto estás usurpando ese lugar y te crees que tú eres el dueño, que tú eres el Rey, cuando Él lo es? Que nuestro Rey del universo nos permita tener la esperanza que tiene este buen ladrón, que nos permita tener la fe y tener los ojos tan claros para poder distinguir, para poder profesar en medio del dolor, en medio de la angustia, que Jesús es el Rey del universo. El único que puede darle sentido a nuestros dolores y a nuestras debilidades y fragilidades, a nuestras heridas, es este Cristo que en su cruz redime nuestra propia cruz, que en su cruz le da sentido al dolor de nuestras existencias. Que el Señor nos permite entonces reconocerlo como Rey delante de Dios y delante de los hombres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.